Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en nuestra compañía, reciban nuestro cariñoso saludo. Un saludo que es extensivo para todos y cada uno de ustedes, los de ahora y los que posteriormente nos puedan ver a través del canal que tenemos en YouTube o a través de nuestra página web. Vamos ya a postrarme de rodillas para poder ganar tiempo para poder desarrollar el tema que el verdadero Espíritu nos ha impresionado para que hoy podamos compartir con usted algo más acerca de la palabra gracia y acerca de somos salvos por gracia. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia nos permites una vez más poder usar estos medios de comunicación para seguir presentando tu palabra, deseando que tu Espíritu sea quien esté aquí, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras que pongas en mis labios, y que ese mismo Espíritu siga dando sabiduría a toda la audiencia para que todos podamos entender tu palabra y podamos vivirla conforme a tu voluntad, para salir de tanto engaño y poder prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ayer hablábamos acerca de Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Lo recuerdan? Somos salvos por gracia. Hoy vamos a seguir a través de un escrito, lo que realmente significa la palabra gracia. Es decir, vamos a seguir ampliando el conocimiento de que somos salvos por gracia, para que podamos entender realmente por qué somos salvos. Y es en esa condición que el mismo autor que escribió la carta a los hermanos de Éfeso es el mismo que escribió la carta a los hermanos de Roma, y allí en Romanos capítulo 5, versículo 20, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 20. Porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Es decir, si analizamos textualmente este pasaje, nos damos cuenta que en el jardín del Edén, por un simple pecado, abundó la gracia. Porque la sentencia a Adán y Eva era morirás. Pero para que no murieran espiritualmente hablando, la primera buena nueva del Evangelio, la primera gracia, ese don inmerecido que el pecador recibe para dejar de ser, como dijimos ayer, lo que antes era, para ser ahora un hijo de Elohim, una nueva criatura, dejar de pecar para ser ahora vencedores. ¿Entiendes? Adán recibió esa gracia, ese don inmerecido, ese perdón, y cuando él se sintió perdonado, uno ya no tiene por qué estar volviendo a pecar de una forma continua. Uno puede pecar de una manera
ocasional, por error, por hierro, de una forma involuntaria. ¿Por qué? Porque el pecado ya no domina nuestra mente, ya el pecado no domina nuestro cuerpo, porque hemos nacido de nuevo, hemos sido nuevas criaturas a través de esa gracia, a través de ese perdón, a través de ese premio inmerecido. Condenados al pecado, ahora podemos vivir por toda la eternidad. Y tal como Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso, aquella comunidad que eran santos y fieles, como dijimos ayer, es la misma que también dirige a los hermanos de Roma en esta carta a los romanos, para que seamos nacidos de nuevo, para que andemos en vida nueva, para que seamos santos, como dice el verso 7 del primer capítulo de Romanos. Por lo tanto, Pablo está llamando a los romanos, a los efesios, a ti y a mí, que en la condición de santidad, y ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que tienen la condición de santidad? ¿Quiénes? La respuesta la hallamos en la Sagrada Escritura. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan hoy, no mañana, hoy, porque te moriste hoy en pecado, te perdiste. Hoy, los que guardan hoy los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Por lo tanto, en la carta y en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, escribió a los romanos, escribió a los corintios, escribió a los gálatas, escribió a los tesalonicenses, escribió a los colosenses, está escribiendo y dirigiéndose a unas comunidades que eran santas, que estaban guardando la ley, que tenían la facultad de poder reprender al pecador, porque el único que puede reprender al pecador es alguien que pueda estar viviendo en santidad ante los ojos de Yahweh. Y en nuestra condición pecaminosa podemos llegar a ser santos. Si no, nuestro amante Salvador mintió. Porque él dijo en palabras que registró Mateo capítulo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él lo dijo, es porque tú y yo podemos alcanzar la perfección. Y la perfección es santidad. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Yahweh, por la fe de Yeshua, morando en nosotros, que nos da poder para ser vencedores. Y en esa condición de perfección que estamos guardando la ley, somos santos. ¿Por qué? Porque ya no estamos pecando. Porque la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías, a Yeshua. Y ese es el propósito de la ley. Darnos a conocer a través del espejo, al contemplar esa ley, darnos cuenta de cuál es aquel o aquellos pecados que hayamos estado cometiendo, para que al contemplar esa ley sintamos arrepentimiento y tengamos deseos de pedir perdón al Padre a través del Hijo, nuestro único abogado y mediador, para que su sangre sea presentada ante el Padre
y se nos conceda el perdón, y el perdón es abandono del pecado. Veamos Proverbio capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿verdad? Pero ¿qué dice a continuación? Mas el que lo confiesa y lo abandona, alcanzará misericordia. Hay que confesar el pecado cometido. Hay que confesar los pecados que hayamos cometido. Y hay que pedir perdón. Y el perdón se nos concede cuando hemos dejado de cometer ese pecado. Mientras ese pecado no es abandonado, el pecado permanece en nosotros. Y no puede ser perdonado. Por eso hay cristianos que se arrepienten, confiesan y siguen pecando. Lamentablemente no entendieron las buenas nuevas del Evangelio. No entendieron la muerte del Salvador. Pueden ser arrepentidos, perdonados y totalmente perdidos porque no entendieron el plan de la salvación. Y el ser humano tiene que poner de su parte para que, unido a través del Hijo con el trono del infinito, podamos recibir poder para dejar de ser lo que antes éramos. Poder abandonar aquellos pecados y defectos de caracteres que hubiéramos podido heredar de nuestros padres, como aquellos defectos de carácter y pecados cultivados desde que tenemos uso de razón. Porque si no alcanzamos la santidad, Pablo dice en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá ni a Yahweh ni a Yeshua. Nadie verá a Yahweh. Nadie. ¿Por qué? Porque sin santidad es imposible poderlo ver. Porque sin santidad significa que sigues pecando. Y si sigues pecando, es el mismo pecado el que te separa del Padre, y por lo tanto, sin santidad, nadie podrá ver a Yahweh. Y el apóstol Pablo, en esa carta a los Romanos, en el capítulo 5, verso 20, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el don inmerecido. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima, la 20ª oportunidad que el cielo te da, y me ha dado y me da, para que habiendo sido antes lo que hubiera sido, como dice Pablo en la primera carta a los hermanos de Corintios, y esto erais alguno de vosotros. Y esto erais alguno de vosotros. Vamos a ver si lo encontramos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Quiénes? Los que en el versículo anterior dice que eran avaros, idólatras, fornicarios, ladrones, asesinos, homosexuales, mentirosos, engañadores, en definitiva, pecadores. Y la gracia es para que yo, habiendo sido antes lo que hubiera sido, ahora sea una nueva criatura. Haya dejado de pecar.
Y uno puede pecar de una forma ocasional, pero no de una forma voluntaria y constante y permanente como antes. Y aún así, cuando alguien comete un error y se da cuenta, tienes que arrepentirte rápidamente, no sea cosa que te mueras o que me muera. Y si no he pedido perdón con la firme convicción de dejar de pecar, lamentablemente ese pecado no será perdonado, y cuando mi nombre pase ante el tribunal, allí habrá una mancha de pecado. No lo abandonó. No puedo presentar mi sangre por él, dirá el Salvador. No puedo presentarle porque no venció el pecado. Y allí es cuando seremos juzgados para vida eterna o para muerte y confusión perpetua. Y el mismo autor, en su carta a los Romanos, en el mismo libro, ahora en el capítulo 6, versículo 1, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta versión que yo tengo, en casa tenemos 3 versiones de diferente autor. Esta versión dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Lo mismo. Pero perseverar y permanecer es lo mismo. Y aquel que dijo somos salvos por gracia, está diciendo que la gracia me tiene que llevar a no pecar, a guardar los 10 mandamientos solemnes de la ley de Yahweh, a guardar las fiestas solemnes de Yahweh y a tener un cuerpo sano en el cual pueda morar el verdadero espíritu de santidad, el espíritu del Padre a través del Hijo. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta que dice el mismo autor? En ninguna manera. No podemos seguir pecando. No podemos seguir perseverando, permaneciendo en el pecado, no, en ninguna manera. Y sigue diciendo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Entiendes, amigo y amiga que me escuchas, la profundidad de las buenas nuevas? El Salvador no vino para que tú y yo sigamos siendo pecadores, no. El Salvador no vino para que tú y yo continuemos dándole aliento a ese apetito pervertido para seguir comiendo lo que queramos y con el pretexto de la oración Él limpia los alimentos, no. Porque la enfermedad viene por lo que entra en la boca, por lo que se toma. Y si estamos comiendo mal y tomando algo indigno, aunque ores, Yahweh no oye la oración porque Él te da sabiduría para que tú puedas comer y tomar lo que está permitido según la ley. Y si no lo sabes, Él te puede dar sabiduría para que dejes de comer y tomar
lo que a la larga te va a producir enfermedad y una muerte. Y Pablo dice que si aquel que destruye su cuerpo, Elohim, Yahweh, también le destruirá a él, porque el cuerpo, nuestro cuerpo, debe ser santo para que pueda morar el espíritu de santidad conforme a la voluntad del Creador. Repito, ¿qué pues diremos? ¿Seguirás pecando para que la gracia abunde? ¿Seguirás justificándote en tus defectos de caracteres? ¿Seguirás aceptando los consejos que te diga tu pastor de que por gracia somos salvos y no hay ley que guardar, cuando el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario, que precisamente la gracia nos ha sido concedida para que el pecador deje de ser pecador, y por esa gracia, por ese don inmerecido, habiendo dejado antes lo que éramos, ahora somos nuevas criaturas, hemos vencido al pecado por la gracia y el poder del Hijo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para dejar de ser pecadores. ¿Permanecerás en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguirás perseverando en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Porque aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Sigue diciendo el verso 3 de Romanos capítulo 6. ¿O ignoran ustedes que los que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías, somos bautizados en su muerte? Aquí está la clave, amigo. Aquí está la clave. En este pasaje está la clave. La gran mayoría fuimos bautizados en un bautismo trinitario. Un solo versículo que se ha demostrado que ha sido manipulado, tergiversado por la Iglesia Católica Apostólica Romana para apoyar su creencia de 3 dioses en uno, Trinidad, cuando todos los demás bautismos que hay en la Sagrada Escritura, todos nos hablan en el nombre del Hijo. Todos. Inclusive, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y cruzan el Mar Rojo, Pablo dice que fueron bautizados en aquella nube y en aquella roca que los seguía, y la roca era Yeshua el Mesías. Hasta los israelitas, cuando cruzan el Mar Rojo, fueron bautizados en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podemos ser salvos. Y este verso es la cuestión para entender: por gracia sois salvos. Porque no hay 3 dioses en el cielo. Un servidor cree en el verdadero espíritu de santidad, en ese aliento apartado, en ese poder apartado, en esa energía apartada, como se define las 2 palabras separadas de espíritu y santo. El problema es cuando la Iglesia Católica los une y dice la tercera persona de la deidad. Y como la gran mayoría no estudia, nada más que hace que oír, se canta al Espíritu Santo, se alaba al Espíritu Santo, sin saber que el tercero en el cielo era Lucifer antes de su rebelión.
Por eso quiso tomar el lugar del Hijo, para poder tener el trono y ser semejante al Altísimo. No está hablando de tres, está hablando de uno, del Padre y del Hijo. Lucifer, el tercero, quiso tomar el lugar del segundo para poder estar junto al Padre y ser semejante al Altísimo, teniendo el trono al lado del Altísimo. Y siempre se habla de uno. Uno y al Padre, dos. El tercero era Lucifer. La Iglesia Católica es el representante de Lucifer aquí en la tierra. Es el agente de Satanás. Entonces ha hecho que el mundo esté adorando a Satanás con el tercer Dios en el cielo. Cuando hoy se puede demostrar bíblicamente hablando que el Espíritu es el Espíritu del Hijo. Y como el Hijo tiene el Espíritu del Padre, el Espíritu es el Espíritu del Padre a través del Hijo, que ahora glorificado nos da su poder para dejar de ser pecadores. Y nos da su poder para poder cumplir la gran comisión de hablar la verdad y predicar la verdad para este tiempo del fin. Yo creo en el verdadero espíritu de santidad. No lo dude, no lo dude. Yo sí lo creo. Pero no creo en un tercer Dios llamado Espíritu Santo porque no aparece en la Escritura. No. Y cuando usted con humildad se dedique a estudiar la Sagrada Escritura, se dará cuenta de los muchos errores que las iglesias han estado introduciendo y enseñando, porque se tiene que cumplir Mateo 24:24. En el tiempo del fin aparecerán falsos profetas que engañarán, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Y en Mateo capítulo 7, verso 21, dice que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Es decir, exteriormente no los puedes distinguir, porque aparentemente son buenas personas. Te pueden hablar muy lindo, te pueden decir cualquier cosita. Cualquier cosita te pueden decir. No llamarán al pecado por su nombre, no. No, encubrirán al pecado y encubrirán al pecador. Pero el verdadero profeta es aquel que llama al pecado por su nombre, es aquel que estudia la Sagrada Escritura y es aquel que presenta un escrito está para echar por tierra los engaños de los demás. Y en Mateo capítulo 7, verso 15 dice: tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Y esos son los que usted tiene que tener temor para que pueda comprender las verdades para este tiempo del fin. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos y cada uno de ustedes.
¿Sabes tú quién es ese hombre que se cree más grande que mi Dios? Del cual Daniel en el 7:25 hace siglos lo profetizó. El cual tiene a las naciones bebiendo del vino de su fornicación. ¿Quién es ese hombre que empeñado está en destruir a toda la humanidad? Romanos capítulo 6, verso 4, seguimos hablando acerca de la gracia. ¿Lo recuerdan? Porque en el bautismo, en el nombre del Hijo, somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Yahshua el Mesías resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, ¿qué dice a continuación? ¿Qué dice, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué dice? ¿Para que sigamos pecando? ¿Para que sigamos siendo lo que antes éramos? ¿Para que sigamos teniendo defectos de caracteres? ¿Para que sigamos justificando nuestra vida vieja de pecado? ¿Dice eso el apóstol Pablo? No, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Así también nosotros andamos en vida nueva. ¿Y qué significa vida nueva? Dejar aquellas cosas que antes tanto nos gustaba. Dejar todo lo que tenía que ver con el pecado, con la mundanalidad, televisión, novelas, películas, canciones del mundo, deporte, todo lo que tiene que ver con la mundanalidad para poder alcanzar la santidad, la vida nueva. Vida nueva significa abandono a todo lo que yo hacía antes. ¿Recuerdan cuando Lot fue sacado por la mano del ángel junto con su familia? ¿Cuál fue lo que lo dijo el ángel? No mires atrás. No mires atrás, al frente. No mires lo que dejas atrás. ¿Dejaste el mundo? No lo mires. ¿Dejaste la familia que no te quiere seguir? No la mires. Sigue adelante, no mires atrás. La mujer miró y dice la Escritura, se convirtió en estatua de sal. Murió. Se perdió. Vida nueva significa: cumpliste el rito del bautismo como indica la Sagrada Escritura. Creíste, comenzaste a ser santo, dejaste de ser lo que antes eras, ahora puedes bautizarte en el nombre del Hijo, para recibir el perdón de tus pecados y el don del verdadero Espíritu de santidad, para que puedas comenzar una vida nueva. Para que por gracia podamos ser salvos. No en nuestros pecados, no. No siguiendo, no. Habiendo sido, habiendo abandonado, habiendo alcanzado la santidad para poder ver a Yahweh. Veamos el verso 14 de este mismo libro de Romanos capítulo 6. Dice el verso 14: y el pecado
no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Como decimos en España, más claro, agua. Más claro, ya no puede ser. Porque no estamos bajo la ley para que el pecado no domine nuestra vida. Para que el pecado no tenga dominio sobre nuestro cuerpo. Para que el pecado no tenga dominio sobre nuestras pasiones carnales que como hombre o mujer podamos sentir. No. Vida nueva. Muerte a todo eso para ahora andar bajo la gracia. Para ya no estar sometidos a la ley. ¿Entiendes la gran diferencia? Bajo la ley significa que el pecador está condenado bajo la ley por estar violando la ley. Los que vivimos bajo la gracia es precisamente aquellos que, habiendo entendido las buenas nuevas, permitimos que el verdadero Espíritu entre a formar parte de nuestra vida. El mismo Espíritu del Hijo entra a formar parte de nuestra vida, porque Él es el que está llamando a la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, así lo indica. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo llama? A través de su propio Espíritu. Él, a través de su Espíritu, porque Él quiere entrar en nosotros, para cenar con nosotros, para morar en nosotros, para que seamos nuevas criaturas. Para que ya no estemos bajo la ley, sino que estemos ahora bajo la gracia. ¿Entiendes? Y Pablo es claro. Es claro, el problema es que se toma un solo versículo y de ahí sacamos lo que queremos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas que aparecen en el tiempo del fin, agentes de Satanás, solamente les preocupa que tú te pierdas. Por eso son falsos profetas, porque no te dicen la verdad. Y mira cuántos falsos profetas hay. ¡Pua! ¿Cuántas iglesias hay dirigidas por esos falsos profetas? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuánta gente siendo engañada ignorantemente, pudiendo tener la verdad para poder ser libres, como dijo el Salvador? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De seguir al hombre. Libre de seguir a una iglesia. Libre de seguir siendo pecador. Libre de ser agente de Satanás, porque el pecador es un hijo de Satanás. Porque Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, si lo lees, dice que el Hijo de Elohim no practica el pecado. El Hijo de Elohim no puede pecar porque la simiente de Yahweh mora en él y por eso no puede pecar. ¿Entiendes la gran diferencia? Mientras la gran mayoría dicen que somos salvos por gracia, no hay que guardar la ley, y siguen violando la ley, la verdadera definición de gracia me indica que es todo lo contrario. Santidad, perfecta obediencia a todos los mandamientos, para ya no estar sujetos bajo la ley. Porque al estar sujetos bajo la ley me indica que yo soy un pecador. Pero cuando obedezco a esa ley, por medio del Salvador, que mora en mí,
ya no estoy bajo los efectos de la ley, sino que ahora estoy viviendo bajo la gracia para ser salvo. Y esa es la realidad. Repito el verso 14 para entrar de lleno en el verso 15 de Romanos capítulo 6. Y el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Hemos de seguir pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Podrá seguir pecando aquel que dice, somos salvos por gracia? ¿Podrá seguir pecando?, pregunta el apóstol Pablo. La respuesta es la misma que en el verso 2. De ninguna manera. De ninguna manera. Verso 16. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedecen, ya sea al pecado, ya sea para prestar obediencia a la justicia? El pecador se convierte en esclavo del pecado, en hijo de Satanás, en hijo de la ira. El obediente se convierte en un siervo de la justicia. Verso 17. Pero gracias a Yahweh, porque habiendo sido ustedes los que antes eran, pero dejaron de ser, los que habiendo sido ustedes esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se han entregado, y una vez libertados del pecado, están sometidos a la justicia. Porque el verdadero espíritu me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que yo deje de ser lo que antes era, esclavo del pecado, para que deje de ser lo que antes era, pecador, para que deje de ser lo que antes era, amante de las cosas del mundo, para que deje de ser lo que antes era, amante de las novelas, amantes de la moda, amante de las películas, amante de la música mundana, amante del deporte, amante de esos dioses humanos que la gente los cataloga como dioses cuando son, en definitiva, instrumentos de Satanás. Habiendo sido antes lo que éramos, ahora ya no somos partícipes del pecado. Hemos dejado de ser esclavos del pecado para ser ahora miembros de la justicia, siervos de la justicia. Y la justicia significa justicia, santidad o culpable, inocente o culpable, como los juicios terrenales, inocente o culpable. La justicia está para ello. Y concluyo la reflexión de hoy con 1 Corintios capítulo 15, verso 4. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Y está escribiendo el mismo autor. Está escribiendo el mismo Pablo.
Y no sacamos ninguna cita de su contexto, sino que estamos hablando la realidad. Como dice la Escritura, comparando verso con verso, para poder entender lo que la Escritura nos revela, para que salgamos de tanta confusión, de tanto engaño. Y el mismo autor que dijo, por gracia sois salvos, el mismo autor que dijo, pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, el mismo autor que dijo que ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado, sino ser miembros de la justicia, que es totalmente diferente. El mismo autor nos dice ahora, en el verso 10 de 1 Corintios capítulo 15, pero por la gracia de Elohim soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia de Él que ha sido conmigo. ¿Qué produjo la gracia en Pablo? Ser lo que llegó a ser. ¿Qué es lo que llegó a ser? Un ministro de la justicia, un apóstol verdadero del Salvador Yeshua el Mesías. Un hombre que enseñaba la Torá, la ley, los mandamientos, el sábado, las fiestas solemnes, la correcta alimentación. Un hombre que iba de lugar en lugar, perseguido, apedreado, con hambre, con naufragios, a punto de morir por predicar la sana doctrina, por predicar la verdad, por ser lo que llegó a ser, por la gracia de Yahweh que el Hijo le había conferido a él. Pero por la gracia de Yahweh, por la gracia de Elohim, soy lo que soy. Un gran hombre de fe, un gran predicador, un hombre que después del Salvador, para mí, es el que más sufrió por vivir y por enseñar la verdadera sana doctrina. Pregunto a los que están enseñando que ya no hay ley que guardar, que somos salvos por gracia. ¿Están sufriendo ellos por causa de la verdad? ¿Están siendo ellos perseguidos por la sana doctrina? ¿Son ellos semejantes en carácter a Pablo, que dijo, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo, dijo él, soy imitador del Mesías? ¿Son ellos imitadores del Salvador? ¿Están viviendo y enseñando la sana doctrina, presentando un escrito está? ¿O te están llenando de fábulas, de cantos de sirena, que llegan a tu corazón por sentimiento, y tú crees que ese sentimiento es la obra del verdadero Espíritu, cuando en realidad no lo es? Porque no te están enseñando la verdad. La misión del verdadero Espíritu no es que tú cantes y te alegres y te goces y amén y bailes. No. Los ángeles dicen que se postran en señal de reverencia ante el gran yo soy, el que soy. Los ángeles se postran. No cantan, no bailotean, no danzan, no gritan. Porque Yahweh es un Elohim de orden y no de confusión. Y esa es la gran diferencia que hay, amigo y amiga que me escucha. Por la gracia de Yahweh, por la gracia de Elohim, dice Pablo en 1 Corintios 15, 10, soy lo que soy. ¿Y qué fue el apóstol Pablo? Apóstol de Yeshua el Mesías, un verdadero seguidor del Mesías, un hombre de fe, no como los que hay ahora, no, un hombre de fe,
que no tenía temor de presentar la verdad, que no tenía temor de llamar al pecado por su nombre, que no tenía temor de decirle: tú estás totalmente alejado de la ciudadanía de Elohim precisamente por ser pecador. Arrepiéntete y conviértete para que dejes de ser pecador y puedas ser perdonado. Eso es lo que él siempre exhortaba. Predica, enseña, vive, corrige la sana doctrina. Porque a través de la sana doctrina es cuando podemos encontrar el plan de la salvación para poder prepararnos aquí, hoy, ahora, mientras estamos vivos, para poder vivir un día no muy lejano junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Por la gracia de Yahweh, por la gracia de Elohim, dijo Pablo, soy lo que soy. Y su gracia, su poder, su misericordia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos, trabajar para la obra, yendo de lugar en lugar, enseñando, corrigiendo, exhortando, instruyendo, más que todos ellos. No yo, dice él, sino la gracia, la misericordia, el poder de él que ha sido conmigo. El poder del verdadero Espíritu del Padre, y el que tiene el Espíritu del Padre es el Hijo. El poder del Hijo con Él. Y eso es lo que nos falta. El poder del Hijo en nuestras vidas para poder predicar la sana doctrina, poder llamar al pecado por su nombre, poder predicar como Pedro en el Pentecostés, para que la gente compungida pueda decir: varones hermanos, ¿qué haremos para poder heredar la vida eterna? ¿Qué haremos? Y Pedro dice: arrepentíos, confesad vuestro pecado y bautizaos en el nombre de Yeshua el Mesías para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don. El don. Porque el Espíritu es un don. Un don. No una tercera persona, un don que el Padre a través del Hijo y por medio de Él nos envía su Espíritu, su poder para estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo? A través de su propio Espíritu, morando Él en nuestros corazones. La palabra gracia significa eso, dejar de pecar para permitir que el mismo Hijo more en nosotros y haga en nosotros conforme a su voluntad, para que podamos decir como Pablo: por la gracia de Yahweh, por la gracia de Elohim, soy lo que soy. Que eres misionero, que eres un hombre y una mujer que se dedica a vivir para la palabra, a enseñar la palabra, a predicar la verdad, a enseñar la sana doctrina, para poder preparar al Salvador, un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. Pero ya no lo hacemos nosotros. Lo hacemos por la gracia del Hijo morando en nosotros, que nos motiva a hacer la gran comisión, que nos motiva a predicar el Evangelio eterno, que nos motiva a vivir en primer lugar la verdad que pretendemos enseñar, para no ser gatica. Recuerda, no hay que ser gatica, predica pero no practica, para que entonces el Evangelio por testimonio tenga poder para convencer, tenga poder para sanar y tenga poder para sacar a la gente del pecado, para que conozcan la verdad, acepten la santidad, acepten el camino que tenemos que aceptar para poder alcanzar esa santidad sin la cual nadie
verá a Yahweh. Concluyo, amigo y amiga que me escuchas, como es habitual, con una oración que también te invito para que tú puedas participar en la misma. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz, y con ese poder, a través de tu Espíritu, deseamos que penetres en lo más profundo de cada uno de los corazones que están en nuestra sintonía, para que en este tiempo de gracia que todavía tenemos, puedan aceptar las verdades para este tiempo del fin, salgan de tanta confusión que hay en las iglesias y que puedan adorarte en espíritu y en verdad conforme a tu voluntad. Danos sabiduría para proseguir en tu camino y danos también tu poder para seguir proclamando tus verdades donde quiera que tú nos mandes. Levántame con tu paz y con tu bendición y protégenos, Padre, porque queremos dejarte nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigos, ya hasta nuestro próximo programa. Recuerden, mañana tiene otra cita muy importante con nosotros. Hasta mañana. Buenas noches. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.